Hola y bienvenidos. Hoy explico el signo de las razones trigonométricas básicas según el cuadrante en el que se encuentre el ángulo. A la hora de calcular las razones trigonométricas básicas es importante saber su valor, pero también saber el signo de la razón, y esto va a depender del cuadrante que esté dentro del círculo goniométrico. Este círculo goniométrico veréis que nos va a aparecer siempre con una línea horizontal, y mirad, esta línea horizontal es como si fuera un eje X del eje cartesiano, y una línea vertical, que esta línea vertical la vamos a considerar como si fuera el eje Y del eje cartesiano. El radio del círculo goniométrico va a ser radio 1, luego este punto va a ser el punto 1, este punto de aquí, imaginaos que es el eje X y el eje Y, por estar en la zona de la izquierda va a ser el -1, este valor de aquí arriba va a ser el 1 y este valor de aquí abajo va a ser el -1. Y se designa a los cuadrantes con el nombre en sentido contrario a las agujas del reloj. Mirad, este va a ser el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En el círculo goniométrico el sentido de giro es contrario a las agujas del reloj. En los círculos goniométricos que tengo aquí debajo sería de la siguiente forma: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Yo he puesto en esta tabla que tenéis aquí arriba, he puesto los cuadrantes, y lo que voy a hacer es, en cada cuadradito de la tabla voy a ir rellenando qué signo va a tener el seno, el coseno y la tangente. Luego en este vídeo voy a ir dibujando en cada uno de los cuadrantes un ángulo y vamos a determinar cuáles van a ser los signos, si va a ser positivo o va a ser negativo. El criterio de signos, muy sencillo. Si yo supongo que tengo el eje cartesiano, que este eje es abscisas, este es ordenadas, el criterio de signo del círculo goniométrico es el que usamos siempre en matemáticas y es el siguiente: si me desplazo hacia arriba, los signos van a ser positivos, y si las distancias son hacia abajo, negativos. Si yo me desplazo hacia la derecha, los signos van a ser positivos, y hacia la izquierda los signos van a ser negativos. Voy a comenzar dibujando un ángulo en el primer cuadrante. Imaginad que dibujo un ángulo alfa de esta forma. La interpretación geométrica del seno es la siguiente: si yo me posiciono en el punto que define el ángulo alfa y trazo una línea vertical, esta distancia que hay, que acabo de pintar de verde, se corresponde con el valor del seno de alfa. Para definir el coseno, desde el punto donde he cortado al eje horizontal, si miro la distancia que tenemos hasta el origen, hasta el centro del círculo goniométrico, esta distancia, que la estoy pintando de azul, va a ser el coseno de alfa. En este primer cuadrante mirad lo que sucede con el seno y el coseno. El seno está por encima del eje, Mirad que hemos dicho valores por encima, que van a ser positivos. Eso quiere decir que en el primer cuadrante el seno va a ser positivo, lo relleno ya en la tabla. Y el coseno, mirad que el coseno que está en azul está a la derecha, estoy yendo hacia la derecha del centro, hacia la derecha. Luego el coseno va a tener un signo también positivo. Mirad, la tangente y el resto de razones trigonométricas, como sabemos perfectamente que la tangente de un ángulo alfa o de X, aquí en la tabla lo he llamado X, es el cociente entre el seno de alfa dividido entre el coseno de alfa, mirad que es la regla de los signos de la división. Si el seno es positivo y el coseno es positivo, más entre más, más. Si quisiéramos completar esta tabla con más razones trigonométricas, imaginad, por ejemplo, que yo quisiera saber el signo
de la secante de alfa. La secante de alfa sabemos que es igual a la inversa del coseno. Si el coseno ha sido positivo, 1 entre algo positivo va a tener un signo positivo. Luego, sabiendo seno y coseno, sabiendo estas dos, sabemos los signos de cualquier razón trigonométrica. Continúo con el segundo cuadrante. El segundo cuadrante, recordad que hemos dicho que el círculo goniométrico, las medidas, los ángulos empiezan en este punto que estoy marcando en rojo. Y me voy a ir desplazando en sentido contrario a las agujas del reloj. El segundo cuadrante va a ser el que acabo de marcar. Y si yo cojo un ángulo, imaginad que mi ángulo lo define ese punto y dibujo ese ángulo alfa. En este caso estoy dibujando un ángulo alfa más grande que 90 grados. El seno, como hemos dicho antes, si yo me posiciono en el punto que define el ángulo y trazo la vertical desde ese punto hasta cortar al eje X, ese va a ser el seno de mi ángulo. Y la distancia que tenemos desde el punto que corta hasta el origen, ese va a ser el coseno, que lo vuelvo a pintar en azul. Vamos a ver los signos. Mirad, el seno queda por encima del eje X. Por encima del eje X va a ser un signo positivo. Pero mirad el coseno. El coseno, cuando estábamos en el primer cuadrante, fijaos que en el primer cuadrante, mirad el coseno que nos quedaba hacia la derecha. Lo estoy marcando aquí con una flecha roja la dirección. Y ahora, ¿dónde tengo el coseno en el segundo cuadrante? Mirad, lo tengo hacia la izquierda. Luego, ¿qué signo va a tener el coseno? Negativo. Aplicando la regla de los signos, la tangente, si yo divido más entre menos, es menos. Luego, la tangente en ese cuadrante va a tener signo negativo. En el tercer cuadrante estaríamos en ángulos que están comprendidos entre 180 y 270 grados. Definimos un ángulo cualquiera. Voy a definir el punto y trazando nuestro ángulo, mirad, este sería ahora mi ángulo alfa. Para definir el seno trazo una vertical hasta cortar al eje X. Siempre el seno es la vertical desde el punto que define el ángulo hasta cortar al eje X. Ese va a ser seno de alfa. La distancia que tenemos desde ese punto al origen, que la estoy marcando de azul, se corresponde con el coseno de alfa. Veamos los signos. En este caso, el seno, mirad que lo tenemos hacia abajo. Lo tenemos hacia abajo. ¿Qué signo va a tener? Negativo. Nuestro seno en el tercer cuadrante es negativo. Seguimos con el coseno. Mirad el coseno que lo tengo a la izquierda. Lo tenemos a la izquierda. ¿La izquierda qué signo tiene? Negativo. Y la tangente, por la regla de los signos, menos dividido entre menos es más. En el tercer cuadrante el seno es negativo, el coseno es negativo y la tangente es positiva. Vamos con el último, vamos con el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante voy a tomar un punto para definir un ángulo. Mirad que en el cuarto cuadrante el ángulo que vamos a tener va a estar comprendido entre 270 y 360 grados. Este ángulo que acabo de dibujar va a ser este ángulo, alfa. De nuevo, para definir el valor del seno voy a trazar una línea vertical que corte al eje X. Ahí la tenemos. Este valor va a ser el seno de alfa. Y el coseno hemos dicho que es desde donde he cortado el punto la distancia que hay al origen. Ese va a ser el coseno de alfa de color azul. Los signos. Mirad, el seno lo tenemos hacia abajo. Hacia abajo quiere decir que el signo va a ser negativo. El coseno, que lo estoy marcando ahora, lo tenemos hacia la derecha. Hacia la derecha el signo va a ser positivo. Por la regla de los signos de la división, menos entre más, menos. Luego la tangente va a ser negativa. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.